La estequiometría es un término que se aplicó en la química desde el siglo XVIII aproximadamente. En realidad, es una parte de la química que nos ayuda con un cálculo cuantitativo para decirnos cuánto de tanto producto necesitas para llegar a determinada reacción. Para que este cálculo se pueda llevar a cabo, necesitamos tener en cuenta la ley de la conservación de la masa o materia, donde nos dice que necesitamos forzosamente tener balanceadas todas las ecuaciones en las que vamos a relacionarlo. Dentro de la estequiometría vienen o podemos tener diferentes problemas en unidades, por ejemplo, de mol, mol, masa, masa, volumen, volumen y mixtos o combinados, como lo escribí. Vamos a ver un ejemplo. Aquí dice, ¿cuántos moles de aluminio son necesarios para producir 5.27 moles de alumina? Lo primero que tenemos que hacer es, en todos los problemas, tanto de moles como de masa, como de volumen, ver que nuestra ecuación esté balanceada. ¿Y cómo se hace? A ver, me aparo. Pues es fácil. Nosotros sabemos cuando una ecuación está balanceada cuando tenemos los coeficientes, tal como los marqué de diferente color. Entonces, todos los problemas se realizan con reglas de 3, todos en lo absoluto. Por ejemplo, aquí tenemos la incógnita que nos dice ¿cuántos moles de aluminio? Entonces, pues X o un signo de interrogación, como sea, moles de aluminio. Este dato, el primero de arriba, lo vamos a manejar con los datos que nos menciona el problema. Dice, ¿cuántos moles de aluminio? Ok, ponemos X, moles de aluminio, nos da como reacción 5.27 moles de alumina. Entonces, el siguiente dato para poder realizar la regla de 3 es de la ecuación que se maneja del aluminio más el oxígeno nos da la alumina. De esta ecuación, vamos a poner abajo del aluminio el coeficiente que nos está dando aquí el aluminio y lo ponemos 4 de aluminio, nos da como reacción. Aquí tenemos la alumina. Entonces vamos a ver en nuestra ecuación dónde tenemos la alumina. Entonces la alumina está aquí y lo bajamos con todo el coeficiente. Y el resultado es multiplicarlo, como todas las reglas de 3. Se multiplican los opuestos y se dividen entre el otro. Entonces 4 por 5.27 entre 2 nos da 10.54 moles de aluminio, que era lo que estábamos buscando aquí en el problema. ¿Cuántos moles de aluminio? Y la respuesta es esta. Entonces, otro problema, otro ejemplo. Vamos a ver los de volumen, volumen. Todos se hacen igual, todos son con reglas de 3. Dice aquí, ¿cuántos litros de oxígeno molecular serán necesarios para producir 200 litros de dióxido de carbono a partir de la combustión de metano? Entonces,
aquí debemos de tener en cuenta que un mol equivale en condiciones normales de temperatura y presión a 22.4 litros. Entonces vamos a realizar el problema. No, los de día. Entonces, empezamos, nos verificamos que nuestra ecuación esté balanceada y luego, ¿qué es lo que nos está pidiendo el problema? ¿Cuántos litros de oxígeno? Aquí tenemos la incógnita. Nos necesitamos para la combustión de metano. Sí, aquí nos está dando el volumen, el problema. Entonces, vamos, como ya sabemos que un mol equivale a 22.4, el problema nos está diciendo que tenemos como coeficiente un 2, entonces multiplicamos 22.4 por 2 y nos da 44.8. Y de CO2 tenemos, cuando no tenemos un coeficiente, se puede manejar que es 1. Entonces multiplicamos 44.8 por los 200 litros que nos mencionó el problema, entre 22.4 y nos da 400 litros de oxígeno. Eso es lo que se necesita para que haya una combustión. Recordando siempre que la primera parte de la regla de 3 o de la formulación del problema es estos datos del renglón 1 se pueden sacar del problema y la parte número 2 se saca de la ecuación balanceada. Enseguida tenemos los de... ahí le firmo. Los de masa-masa. Para esto se necesita la masa molar, la masa atómica. Un ejemplo. ¿Cuántos gramos de tricloruro de cromo se necesitan para reducir 75 gramos de cloruro de plata? Entonces, esta es la fórmula o la reacción ya balanceada. De aquí tenemos la reacción. Esta sería nuestra fórmula, nuestra ecuación ya está balanceada. Y determinamos la masa atómica. Este dato lo manejamos de la tabla periódica. Es decir, que el cromo es metal pesado. Nos vamos a la tabla periódica. Aquí tenemos que 52 por 1 nos da 52. El cloro, pues es un metal, está de este lado. Tenemos 35, pero lo vamos a multiplicar por 3. Entonces nos da 105. 157 de sumar 105 más 52 nos da 157 UMAS. De la misma manera vamos a determinar el cloruro de aluminio, de plata, perdón. Ahora sí vamos a definir cómo se tiene en el problema. Tricloruro de cromo. ¿Qué nos está pidiendo? ¿Cuántos gramos de tricloruro de cromo se necesitan para reducir 75 gramos de cloruro de plata? Entonces, hacemos nuestra regla de 3. La primera es en base al problema y la segunda en base a la ecuación. Tricloruro de plata, perdón, es el frío. Y nos da como reacción 75 gramos de cloruro de plata mayúscula. Y
vamos a ver aquí el peso, que viene siendo 157 UMA del tricloruro. Lo ponemos aquí y nos da como reacción a 429 gramos. Ahorita le firmo. 429 gramos. Pero aquí me faltó multiplicarlo por 3. Era mi duda que tenía. Por 3 nos da 1287. Una disculpa, por favor. Es parte del negocio. 1287 gramos de cloruro de plata. Entonces ya nuestra regla de 3, como siempre, 157. Lo multiplicamos por 75 entre 1287 nos da 9.14 gramos de tricloruro. Esto es lo que se necesita para reducir 75 gramos de cloruro de plata. Y finalmente, profesor, intenté realizar uno de los de masa volumen. Son un poco extensos. Lo explicaré breve. Espero esté bien. Hice mi esfuerzo. Dice calcular los moles y el volumen de dióxido de carbono y etano si hay 55 gramos del hidrocarburo. Tenemos nuestra ecuación de reacción. La tenemos balanceada, sí. Y tenemos que sacar, bueno, la masa nos lo proporciona el volumen, el problema, perdón. La masa nos lo está proporcionando el problema. Después determinamos, como lo sacamos ahorita con la tabla periódica, la masa atómica de cada, con cada elemento. Sacamos el número de moles y el volumen del hidrocarburo y del dióxido de carbono. Se hace lo mismo. Entonces tenemos aquí para determinar, como lo hicimos en el problema antes descrito, el carbono del etano y el hidrógeno, ¿verdad? Entonces 12, que es la masa atómica, por 2 nos da 24 y 1 por 6 nos da 6 y sumado nos dan 30. Este dato se obtiene de dividir la masa entre los UMAs que acabamos de sacar y nos da 1.6. Para sacar el volumen tenemos aquí que un mol equivale a 22.4 litros en condiciones normales. Y tenemos que 1.66 por 22, porque es 1, entre 1 nos da a 37.18 litros. Ahora vamos a sacar los moles de este lado. Los saco. Ahí voy. Sí. Bueno, me quedé en que esto también se saca con una regla de 3. 2 de coeficiente del hidrocarburo nos da como reacción 4 del dióxido, sí. Y multiplicamos el 1.66 que lo sacamos de aquí. Por entre este nos da 3.33 y ya nada más determinamos el volumen. Un mol es igual a 22.4 con reglas de 3 igual y me da 74.6 y ahí estamos determinando los moles y el volumen, según yo, del problema, que son
37.18 litros y 74.6. Bueno, pues la verdad no soy buena para explicar, por eso no soy docente, pero intenté realizarlo a altas horas de la madrugada. Espero me haya explicado y espero hayan estado bien mis problemas, profesor. Un agradecimiento y un saludo.